y subo la presentación. Poco, espero que no vaya. ¿Sí están viendo la sesión, chicos? Sí, maestra. Pues sí, la verdad no sé para qué sirve este asunto de modo de conferencia. Nada más para que se vea ahí un escenario. Bien. Segundo. Listo, así. Ok. Ahorita ya deben de estar viendo la presentación, chicos, en forma justo de presentación, no de diapositivas. ¿Sí lo están viendo así? Sí. Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a continuar, chicos, con la clase. Recuerden que ayer estábamos hablando de la producción de biocombustibles. Ayer hablamos de bioetanol, e incluso por ahí vimos un par de videos. Espero que hayan podido ver el segundo video, que también estaba bastante interesante. El día de hoy vamos a hablar de otro biocombustible muy utilizado, que es el biodiesel o biodiesel, como prefieren. Depende de qué tipo de pronunciación les gusta más. Ok. ¿Qué es el biodiesel, chicos? El biodiesel es un biocarburante líquido alternativo producido a partir de los aceites vegetales y grasas animales. Este producto también se considera dentro de los biocombustibles, ya que la forma de obtenerlo pues es a partir de biomasa, en este caso biomasa de origen vegetal, pero también en últimas fechas, o vamos, después de un poquito que se comenzó a producir, ya no solo se utilizaba la biomasa vegetal, sino que también se utilizaba biomasa de origen animal. Ahora, algo importante de este biodiesel es que la idea es obtener un producto que tenga características químicas muy similares al diésel. Si se acuerdan, el diésel, pues es uno de los combustibles derivados del petróleo. ¿Se acuerdan que vimos que se llevaba a cabo una destilación fraccionada para separar justamente diferentes fracciones de diferentes pesos moleculares y obtener pues diferentes compuestos? Uno pues eran las gasolinas y otro es el biodiesel. Entonces el otro es el diésel. Entonces el diésel como tal es un derivado del petróleo y por lo tanto su producción conlleva las mismas problemáticas que todos los derivados del petróleo. En primer lugar, pues hay que hacer la extracción del petróleo, que de por sí ya es una actividad bastante contaminante. Después hay que hacer el fraccionamiento para obtenerlo y eso genera enormes cantidades de dióxido de carbono y otros gases de invernadero. Y después, el uso de este diésel también conlleva pues muchos procesos que generan contaminación. Simple y sencillamente el diésel se tiene que combustionar, se somete a combustión en motores de combustión interno, ya sea a nivel industrial o a nivel vehicular, y lo mismo, esta combustión va a generar aún más gases de invernadero, muchísimo dióxido de carbono, que es el principal, pero también otros gases como son los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre y muchos otros gases carbonados. Y otra cosa importante del diésel, chicos, es que dentro de estos gases que producen también pueden generarse gases con contenido de metales, sobre todo plomo, mercurio y cadmio.
por el mismo proceso de elaboración. Entonces, pues esto todavía aumenta más su problemática ambiental. Obviamente las cantidades de estos gases que contienen en su estructura química estos metales, pues el plomo y el mercurio, son totalmente pequeños en comparación con la cantidad de dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y óxidos. Pero pues aunque sean pequeños, acuérdense que estos elementos tienen una muy alta toxicidad inherente, entonces pues, aunque sean cantidades pequeñitas ya es un problema ambiental. Ahora, como el diésel es un problema ambiental, pues obviamente, igual que lo platicamos con el bioetanol, se han buscado alternativas para producir un compuesto similar en características químicas, pero también en características energéticas, pero que tenga menos desventajas ambientales. Y de ahí surge justamente este biodiesel. Ahora, otra ventaja de este biocombustible es que al producirse a partir de compuestos oleosos o lipídicos, como son aceites vegetales y grasas animales, quiere decir que podemos utilizar residuos de otras industrias que obviamente tengan características lipídicas y para producirlo. Entonces, esto es bien importante porque se matarían dos pájaros de un tiro. Por un lado, el biodiesel pues va a generar menos problemáticas ambientales en su producción y en su uso, y también nos vamos a deshacer o vamos a tratar o vamos a manejar de manera mucho más eficiente, sustentable y sostenible residuos industriales de tipo lipídico, que son muy difíciles de reutilizar. Normalmente en cualquier industria donde se generan residuos lipídicos, estos pues ya no se les puede dar otro uso y hay que mandarlos a confinar o de plano se tiran y pues la verdad es que la contaminación con compuestos lipídicos, al menos la contaminación para el suelo y para el agua es bastante complicada porque después cuando necesitemos tratar o limpiar esa agua o ese suelo, pues es mucho más difícil limpiar estos residuos de origen lipídico o características químicas lipídicas. Okay. Entonces, pues el biodiesel es una muy buena alternativa en ese sentido. Me maneja un residuo bien difícil de controlar y pues me produce un biocombustible más amigable. Ahora, el biodiesel se considera una fuente renovable ya que su origen es vegetal o animal, es decir, de recursos renovables, y pues ya sabemos, por ejemplo, las plantitas pues van a producir el aceite o la grasa a partir de aire, luz solar, entonces pues estas son fuentes inagotables. Siempre que yo esté sembrando especies vegetales que sean ricas en la producción de aceites o grasas, pues voy a tener mi materia prima para obtener biodiesel. O siempre que esté criando animales a los cuales les pueda extraer la grasita animal, pues también voy a tener una materia prima para biodiesel. Por eso son bastante renovables. Pues en teoría no se tiene que acabar nunca. Okay. ¿Cuáles son las materias primas que se utilizan para la producción de biodiesel? Normalmente se utilizan todos aquellos compuestos que sean ricos en ésteres de ácidos grasos, como por ejemplo aceites vegetales, grasas animales y, en últimas fechas, aceite de fritura, obviamente ya utilizados. Esta parte es bien interesante porque, pues por ejemplo, hay mucha industria alimentaria que produce alimentos fritos, ¿sí? Por ejemplo, para dar un ejemplo, tenemos a Sabritas y a Barcel, que pues producen justamente todos sus productitos son fritos. Y pues así hay un montón. Y ese aceite, pues una vez que se utiliza varias veces para freír el producto, después se convierte en un residuo, ya no se puede utilizar para otra cosa. Aunado a que, si se acuerdan, los aceites tienden a oxidarse rápidamente, se enrancian. Entonces, el
enranciamiento de los aceites va a darles un sabor desagradable, un olor desagradable y va a producir compuestos que pueden ser carcinogénicos y que además pueden provocar problemas de salud al individuo que consume los productos fritos con ese tipo de aceite rancio. Entonces, no tiene una larga vida de uso los aceites para freír. Se usan pocas veces y ya después se convierten en un residuo. Ahora, además de estas empresas, pues también hay un montón de restaurantes que producen cantidades bastante grandes de aceite de fritura usado. O a lo mejor, bueno, cada restaurante no produce demasiado, pero si ya juntamos 30, 40, 50, 100 restaurantes, pues imagínense de manera global cuánto aceite de fritura usado se produce. Ahora, bueno, aquí no lo incluí, pero está un poco inherente. Otra materia prima que se ha utilizado mucho últimamente para la producción justamente de biodiesel es el aceite vegetal, pero extraído de microalgas. Entonces lo que se hacen son, vamos a ver incluso un video, se hacen cultivos de microalgas para que esas microalgas produzcan el aceite y el aceite lo use como fuente de, o como materia prima para producir biodiesel. Y esto también es una muy buena opción. ¿Por qué? Porque la producción de microalgas va a darme dos beneficios. El aceite que necesito para hacer biodiesel, pero también las algas, estas microalgas, son excelentes captadores de dióxido de carbono, porque pues aparte necesitan producir un montón de biomasa, o necesito un montonal de microalgas para producir cantidades suficientes de aceite para el biodiesel. Entonces, igual estoy matando dos pájaros de un tiro. Cuando hago estos cultivos de algas, voy a producir el aceite necesario para biodiesel, pero también estoy haciendo captación de dióxido de carbono. Entonces, este solo proceso, pues se supone que ya es una ventaja ambiental. Bien. Ahora, además de los compuestos ricos en ésteres de ácidos grasos, también vamos a utilizar como materia prima alcoholes, el metanol o el etanol. Otra cosa importante de mencionar, chicos, es que el bioetanol, que vimos cómo se producía en la clase anterior, también puede servir de materia prima para producir biodiesel. Entonces, si yo necesito un combustible de alto poder energético, pues puedo primero producir bioetanol y después ese bioetanol lo transformo o lo uso para producir biodiesel. Entonces puedo crear una red o una cadena de industrias biotecnológicas hasta obtener el biocombustible que se necesita o que comercialmente me reditúa una mejor ganancia. Entonces, estos dos grupos son las materias primas que se necesitan. Cuando podemos o cuando combinamos estos dos tipos de materias primas, lo que queremos es que se lleve a cabo un proceso químico de transesterificación. Este va a ser el responsable justamente de producir el compuesto que vamos a llamar biodiesel. Ahorita vamos a ver la reacción. Después de que se hizo la transesterificación, se continúa con un proceso de destilación y de purificación. ¿Por qué? Pues porque se van a formar un montón de compuestos dentro de la reacción y pues yo quiero separar nada más a la molécula que parece o que tiene estructura muy similar al diésel y que además pues tiene un alto valor carburante. Ahora, y después de transesterificar, destilar y purificar, voy a tener dos productos, los ésteres metílicos, que básicamente es el bioetanol, y la glicerina. Eso quiere decir, chicos, que voy a tener dos productos comercializables.
el biocombustible, pero también la glicerina. La glicerina es un compuesto que se utiliza en muchísimas industrias como lubricante, pero también como materia prima para la producción de muchos polímeros. Ahora, el diésel se puede clasificar de muchas, más bien puede ser separado en diferentes categorías. Cada una de estas categorías pues, nos va a indicar un poquito del origen de este diésel. Entonces, por ejemplo, la clasificación general de un biodiesel se conoce como FAME. Viene de sus siglas en inglés, Fatty Acid Methyl Ester. También podemos tener el SME y se llama así porque pues bien, nos indica el origen del cual proviene. Se obtiene a partir del aceite de semilla de soya o de girasol. Y lo mismo, SME pues viene de las siglas en inglés de su origen, que sería la soya, soy, o el girasol, sunflower. Y es un metiléster. Después tenemos el CME, su origen es a partir del aceite de canola. El LM. Perdón, chicos. Segundo. Ya, perdón. Después tenemos al LME, que es biodiesel producido a partir de manteca de cerdo, el término LARD. Tenemos el ETME, que es un biodiesel producido a partir de grasas comestibles, que no son manteca de cerdo. Estas grasas comestibles pueden ser, por ejemplo, lo que conocemos como manteca vegetal, ¿sí? O mantequillas, natas, etc. Grasas comestibles. Ahora, en el caso, chicos, básicamente de todos estos tipos de diésel, si se fijan, por ejemplo, el que viene de semillas de soya y de canola, pues tiene la misma controversia que el bioetanol. Es decir, nosotros utilizamos el aceite de canola y el aceite de soya como producto alimentario. Entonces, si se produce este aceite, tenemos dos opciones. Puedo usarlo para que sirva de alimento o para producir biodiesel. Entonces, pues si yo elijo la opción de usarlo como productor de biocombustible, pues bueno, se va a disminuir una fuente de alimentación para la población. Y otra vez, pues si tenemos problemas de hambruna, pues de repente quitar un posible alimento para producir biodiesel, pues genera sus controversias. Que bueno, en realidad si la producción es lo suficientemente amplia, pues podríamos usarlo los dos sin ningún problema. ¿Por qué? Porque estos aceites es un producto alimentario, pero forma parte del proceso, no es el alimento como tal, no es lo mismo que en el caso del maíz. En el caso del maíz, esta oleaginosa, este grano, sí es directamente el alimento y de ahí se producen muchísimos derivados. En cambio aquí el aceite de canola y el aceite de semilla de soya pues no son tantos los derivados alimentarios que se producen a partir de ellos. Entonces, pues no entra tanto en la controversia, pero pues hay quienes sí lo marcan así. Ahora, en el caso de la manteca de cerdo y de las grasas comestibles, chicos, técnicamente aquí se utilizarían los residuos industriales de las industrias alimentarias que utilizan a estos compuestos. Es decir, ellos ya hicieron su proceso productivo, ya tienen su producto alimentario, lo están comercializando, pero todo el residuo del uso de esa manteca o del uso de estas grasas comestibles,
son las que vamos a destinar para producir biodiesel. O sea, la manteca tal cual se produce como materia prima no se lleva directamente a la producción de biodiesel, sino que la manteca que ya se usó, que ya no sirve, que ya es un residuo, es la que se usa para producción de biodiesel. Y otra vez, esto es una gran ventaja, porque es un valor agregado al proceso productivo de biodiesel. Okay. Después tenemos el ITM, que es el biodiesel que se produce a partir de grasas no comestibles, como por ejemplo los aceites derivados del petróleo. Después tenemos el LIGME, que es el biodiesel que se produce a partir de aceites de buena calidad, es decir, de aceites prácticamente nuevos o de aceites que se obtienen y que no tienen un grado de alimento o un grado comestible, pero que no han sido utilizados para ningún otro proceso. Y por último tenemos los HIGM. Estos, esta clasificación se utiliza para referirse a el biodiesel que se produce a partir de aceites reciclados. Todos los tipos de aceites reciclados que se usan para producir biodiesel se conocen como IGMES. Bueno, más bien el biodiesel se conoce como IGME. Ahí está. Ahora. Ay, perdón, chicos. Ahora, las especificaciones de elaboración de biodiesel, con todas sus diferentes clasificación, está regulado por normas internacionales, como son la ASTM y la DIN. Estas dos pues son instancias internacionales que se dedican a establecer, por un lado, métodos analíticos para cuantificar la calidad de algunas, más bien de algunas, no, de todas las sustancias, y también se dedican a establecer los lineamientos o especificaciones que debe de cumplir cada una de estas sustancias. Entonces, aquí nosotros tenemos que se produce biodiesel de diferentes fuentes, pero independientemente de cuál sea la fuente, debe de tener ciertas características para que se considere un biocombustible útil y de calidad, y sobre todo que sirva para usarlo como eso, como biocombustible, es decir, meterlo a un proceso de biocombustión y, digo, de combustión, y que me, y obtener energía utilizable. Y entonces, independientemente de cuál sea el origen, debe de cumplir ciertas especificaciones. Y por aquí tenemos el documento oficial donde me dice cuáles deben ser las características y propiedades del biodiesel, ¿sí? Desde su densidad hasta el contenido, por ejemplo, de sulfuros, el número de iones de yodo, el número de cetanos, el residuo de carbón después de la combustión, las temperaturas que pueden alcanzar, la cinemática de viscosidad, etc. Y entonces todos estos valores le van a dar especificaciones al biodiesel y me va a decir qué tan buena calidad tiene o no ese biodiesel. Y todo se basa en especificaciones de estas dos instancias gubernamentales. Perdón, no son gubernamentales, son internacionales. ¿Cuáles son las características que debe de cumplir un biodiesel? Tiene que tener una viscosidad similar al gasóleo, es decir, al biodiesel, digo, al diésel de origen petroquímico. Debe de tener un elevado número de cetanos, que es, bueno, ahorita vemos que es un cetano. Debe de ocasionar reducción de emisiones, se supone que ese es el objetivo. Y
debe de alcanzar un 31% de los costos o costes de producción de la misma cantidad del gasóleo. El gasóleo y el diésel es lo mismo. Obviamente no debe de ser tóxico, debe ser seguro y debe de ser ecológico y renovable. Después vamos a ver ventajas y desventajas. Pero en general, estas son las características que debe de cumplir todo biodiesel, independientemente de cuál sea su materia prima de origen. Vamos a hablar ahora del proceso de fabricación. Al elaborar el biodiesel necesitamos cumplir 4 objetivos. 1, hacer reaccionar los aceites con el alcohol. Necesito una máxima conversión. ¿Qué es la conversión? Pues obviamente que a partir de mis materias primas se obtenga el producto. Quiere decir que mi proceso productivo debe de estar enfocado a que la reacción de esterificación o transesterificación sea lo más completa posible. Tengo que dar las condiciones industriales para que esto ocurra. Después, ya que obtenga el resultado de esta reacción de transesterificación, pues voy a tener una mezcla, y de esta mezcla voy a separar 2 cosas: el metil-éster, que es el biodiesel, y la glicerina. Y el último objetivo es que todo esto lo logre de manera rápida y segura. Para ello, en la industria o incluso a nivel laboratorio, se tienen que llevar a cabo 4 procesos. Se debe de formar primero una microemulsión, después se debe de llevar a cabo una pirólisis, una dilución y un mezclado, y por último, la transesterificación. Entonces, estos 4 procesos son los puntos críticos que van a lograr que yo obtenga el producto deseado en calidad y también pues en tiempos, costos y seguridad óptima. Okay. Ahora, el proceso es más o menos el siguiente. Tenemos el aceite crudo, que puede ser de cualquiera de los orígenes antes mencionados, y hay que realizar un pretratamiento. La complejidad del pretratamiento va a estar en función de qué tipo de aceite o grasa estoy utilizando como materia prima. Y entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer un desgomado especial. En el caso de los aceites vegetales, este proceso es bien importante. ¿Por qué? Porque los aceites vegetales, por su origen, naturalmente tienen una alta concentración o un alto contenido de gomas. ¿Qué son las gomas? Si se acuerdan, las gomas son polímeros, casi siempre de origen glucosídico o glucoproteico, que las plantas generan como, como mecanismo de defensa. Entonces, que sería muy similar, casi en estructura, a las resinas. Seguramente muchas veces se han fijado que cuando nosotros trozamos o le hacemos una herida a una planta o a un árbol, después de unos minutos comienza a salir un liquidito que puede ser muy espeso o puede ser blanco lechoso. Estos son gomas. Bueno, nosotros les denominamos gomas, pero en realidad son, otra vez, son polímeros de origen glucosídico o proteico, casi siempre glucosídico, que tienen como objetivo pues tapar la herida, y también sus características químicas son de tipo antibiótica, protegen contra las infecciones que pueden llegar a la planta por bacterias y sobre todo por hongos. Entonces, estas gomitas pues las va a producir la planta en en el momento en el que yo quito la planta para después sacarle el aceite, pues ya se van a producir estas gomas. O sea, ahora sí que el proceso de obtención en el proceso de obtención es inherente la producción de gomas. Ahora,
Las gomas no son, estos compuestos poliméricos no son buenas que estén en el proceso de transesterificación. ¿Por qué? Porque pueden interferir en la reacción y de esta manera no voy a lograr una conversión máxima o completa. Entonces necesito quitar las gomas para que no sean ellas las que se transesterifiquen y me produzcan otro compuesto polimérico que no es el que necesito. ¿Sí? Entonces, necesito hacer un desgomado. En el caso de las grasas de origen animal, no se lleva a cabo el desgomado. ¿Por qué? Pues porque los animales no producimos estos compuestos a los que llamamos gomas. Una vez que le quité las gomas o las resinas, ahora necesito neutralizar el aceite crudo. ¿Por qué necesito neutralizarlo, chicos? Porque si se acuerdan, los aceites tienen un alto contenido de ácidos grasos y aunque sus características son muy específicas, no dejan de ser o de tener estructuras ácidas. Por lo tanto, necesito quitar estas partes que le dan o le confieren acidez al aceite. Por eso necesito neutralizar. ¿Por qué? Porque otra vez, si yo no neutralizo, no voy a tener una conversión completa. Después de que neutralicé, y bueno, otra cosa también importante, chicos, en el caso de las grasas animales, normalmente sus características químicas le confieren propiedades alcalinas. Entonces también necesito quitar estos compuestos responsables de la alcalinidad para dejar la materia prima lo más cercana que se pueda a la neutralidad, para facilitar y lograr una conversión máxima desde el aceite hasta el biodiesel. Por último, chicos, y nada más por manejo, se lleva a cabo un secado. Una vez que ya tengo esta parte, que es el pretratamiento, otra vez, puede haber otros pasos en el pretratamiento. Todo va a depender de la materia prima de la que obtuve el aceite crudo. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del aceite usado, el aceite que ya se usó para freír muchas veces, ahí necesito hacer varios procesos para eliminar las impurezas. Acuérdense que cuando llevamos a cabo el freído, pues una parte del alimento que estamos friendo se queda en el aceite, entonces pues igual esto no es una buena idea. Tengo que quitar todos estos contaminantes para dejarlo lo más puro que se pueda y ahora sí someterlo al proceso. ¿Por qué? Porque todos esos contaminantes, todos estos compuestos que están adicionados, pues van a interferir en la reacción de transesterificación. Y otra vez, no voy a lograr una conversión completa. Entonces, una vez que tengo todo listo, voy a someter a una primera etapa que es la de transesterificación para formar mi producto, que es el metil-éster. Y obviamente, como producto secundario, se tiene que formar la glicerina. Ahora, una vez que tengo ya estos dos productos, lo primero que hago es separar la glicerina. La glicerina tengo que separarla de la mezcla porque si no interfiere en el resto del proceso y además pues no la quiero en mi biodiesel. ¿Por qué? Porque la glicerina interfiere en los procesos de combustión y entonces si mi biodiesel tiene alto contenido de glicerina, no va a darme o no me va a generar la cantidad de energía necesaria. ¿Por qué? Porque no deja que se combustione el metil-éster. Entonces, primero separo la glicerina. Después voy a someter a una segunda etapa de transesterificación. Igual se va a generar más glicerina, hay que separarla y yo obtengo pues mi producto secundario que es glicerina. El resto de la mezcla, que ya casi es puro metil-éster, lo voy a lavar, lo voy a secar, lo voy a clarificar y ahora sí tengo mi producto principal, que es el biodiesel. Estos tres pasos pues, se conocen como purificación y la idea es
obtener un producto de alta calidad para que sea más fácilmente comercializable. Okay. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Sí, maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. Yo tengo una duda. Mande. Sí, mande. Maestra, ¿sería el mismo proceso, bueno, implicando también la etapa de purificación para la materia prima de sebo animal? Sí, porque se supone que una vez que obtuviste, o sea, una vez que metiste tu aceite o tu grasa del origen que sea, una vez que lo metiste a la transesterificación, a la primera y a la segunda etapa, ya vas a obtener, no importa su origen, ya vas a obtener el metil-éster, que es el que ahora te interesa purificar, ¿sí? O sea, por eso se tiene que hacer el pretratamiento. O sea, todas las variantes o contaminantes de las diferentes fuentes que tú puedes utilizar de grasa o aceite, las tienes que quitar en el pretratamiento. Es decir, a la reacción de transesterificación, tú ya debes de meter casi que puro material lipídico, ¿sí? Para que se lleve a cabo el proceso. Entre más compuestos eh, que caractericen el origen de tu aceite o de tu grasa, menos se va a llevar a cabo de manera efectiva la transesterificación. Entonces, en realidad, en el pretratamiento es donde tú quitas todos los contaminantes que traían cada una de las fuentes, ¿sí? Ya en la purificación se supone que solamente vas a separar tu metil-éster, que es justamente el producto que nos interesa. ¿Sí? Todo lo demás ya lo separaste en el pretratamiento. Y más o menos, bueno, y además obviamente pues quitaste aquí la glicerina. ¿Sí, más o menos? Sí, maestra, gracias. Entonces, la purificación es solo para obtener el metil-éster. ¿Sí? Todo lo demás no nos interesa, se tiene que quedar, pues ahora sí como parte del residuo o ya lo tuvimos que eliminar previamente. Ahora, ojo, esto quiere decir, chicos, que obviamente en el proceso de obtención de biodiesel también vamos a generar residuos y que estos residuos pues a veces también son difíciles de manejar desde el punto de vista de remediación. ¿Sí? Ahora, hemos hablado mucho pues de la transesterificación. Vamos a ver la reacción química. La reacción química que nos ayuda, es decir, el corazón del proceso de producción de biodiesel, es la transesterificación. Esta requiere un catalizador y requiere temperaturas más o menos altas, aproximadamente los 50 grados. Y es aplicable a cualquier aceite que tenga triglicéridos. Entonces, aquí les puse la reacción. Yo tengo un triglicérido. Acuérdense que los triglicéridos pues, se caracterizan justamente por esta estructura a partir del glicerol. Que si se acuerdan, pues es de 3 carbonos, de ahí su nombre. Entonces, los triglicéridos, acuérdense, las R's, pues nos estarían hablando de toda la cadenita de carbonos secundarios o de carbonos que forman parte de, o que formaron parte de los ácidos grasos cuando se formó el triglicérido. Ahora, estas cadenitas, estas R's, estos radicales, obviamente van a diferir en función de quién, o de más bien de dónde se obtuvo el aceite, si es vegetal o si es una grasa animal, ¿sí? Pero forman parte, ojo, de la estructura. Lo que realmente a mí me interesa de toda la estructura del triglicérido es esta parte, porque esta es la que va a reaccionar con el metanol o con el etanol, podemos usar cualquiera de los dos alcoholes, y ahora sí, me va a formar un metil éster, que obviamente aquí tenemos de nuevo
al radical que pues ya viene desde el origen del aceite o de la grasa que estamos utilizando. ¿Sí? Entonces, este metiléster, esta es la parte importante. Podríamos decir, aunque el término no es tan adecuado de usar, pero pues este sería el grupo funcional de nuestro biodiesel, el metiléster. Y ya pues el radical o la cadenita de carbonos, pues, con el acomodo que sea. Okay. Y obviamente pues también se va a separar o vamos a obtener la glicerina, porque pues ahí se tiene que romper esta parte. Okay. Entonces, acuérdense, los R pues son los radicales alquílicos. Otra vez, puedo usar metanol o puedo usar etanol. Lo importante es esta partícula. Esta de aquí, el metiléster, es el que se va a quemar, es el que va en realidad a hacer la chamba de combustión para obtener la energía que queremos utilizar. Entonces, entre más metiléster obtenga o compuestos que tengan este grupo definido, de mejor calidad va a ser mi diésel. Y para ello, pues obviamente estos radicales o estas cadenitas, pues deben de facilitar la reacción. Si de repente estas cadenitas son demasiado pesadas o tienen muchas ramificaciones o contienen muchos compuestos diferentes al carbono, hidrógeno y oxígeno, entonces pues eso dificulta la formación del metiléster. Entonces pues, ya no obtenemos un biodiesel de tan buena calidad. Por eso, aunque teóricamente todos los aceites y las grasas se pueden someter a la transesterificación, no todos nos van a producir la cantidad adecuada de metiléster. Y aquí, bueno, nos pusieron un balance. Por cada 100 kilogramos de triglicéridos se utilizan o se combinan con 11 kilogramos de metanol y se van a obtener 100 kilogramos de metiléster y 11 de glicerina. Entonces, si se fijan, lo ideal es que prácticamente todo el triglicérido se convierta en metiléster. Siempre y cuando pues las condiciones en las que estamos llevando a cabo la reacción sean las correctas. Que puede haber muchas interferencias para que esto no ocurra. Y aquí les puse igual, diagramita. Tengo mi triglicérido, lo combinamos con el metanol y voy a obtener mi metiléster. Otra vez, este es mi grupo funcional. Y otra vez, pues voy a tener como residuo la glicerina. Otra vez tengo la reacción principal. El glicérido, metanol, el glicerol, glicerina y nuestro compuesto de interés, que es el metiléster, que puede tener pues, diferente peso molecular en base a qué radical traía el triglicérido. Y otra vez, necesitamos un catalizador. Okay. Ahora, el catalizador puede ser varios tipos. Puedo llevar a cabo una catálisis ácida, una catálisis básica o una catálisis heterogénea, que sería la mezcla de los dos. Para la catálisis ácida puedo utilizar compuestos sulfúricos, ácido sulfúrico principalmente, o compuestos sulfónicos. Y con esta catálisis ácida, el proceso dura aproximadamente 3 horas, se lleva a cabo a más o menos 100 grados centígrados, no se usa agua y puedo obtener pues, porcentajes de catálisis entre 1 y 2%. La catálisis básica, vamos a utilizar hidróxidos ya sea de sodio o de potasio, o la combinación de ambas, se lleva a cabo en aproximadamente 1.5 horas,
solamente necesito 60 grados centígrados. Y también puedo utilizar algunos metóxidos de sodio y de potasio como proceso secundario o una segunda catálisis básica. En esta segunda catálisis básica solamente voy a dejar actuar 30 minutos, llega a 50 grados centígrados y pues se lleva el 0.5% de la catálisis con esta segunda etapa de usando metóxidos. Y la ventaja de la catálisis básica es que me va a ayudar a obtener elevadas conversiones mayores al 98%, es decir, voy a obtener un montón de metil-éster, que es justo lo que yo quiero. Entonces, y lo que más se utiliza en la actualidad en las industrias que producen biodiesel es una catálisis heterogénea. Se lleva a cabo primero una catálisis ácida y después la básica. Y de esta manera, pues obviamente, logro conversiones mayores al 98%. Ahora, algunas industrias no lo hacen. ¿Por qué? Porque la pura catálisis básica ya me va a convertir el 98%. Entonces, como que no vale la pena hacer todo el gasto de hacer una catálisis ácida únicamente por el 2% de conversión. Ahí depende mucho de, pues, ahora sí que de la decisión propia de la empresa, ¿no? Si vale la pena el costo-beneficio de obtener un 2% más de catálisis. Acuérdense, la catálisis se traduce como producto. Entonces, tener 2% más de conversión de producto, pues habrá que ver si vale la pena el gasto. Sobre todo, chicos, porque como voy a utilizar ácido sulfúrico y ácido sulfónico, pues el ácido sulfúrico es caro. Y además, pues al ser tan corrosivo, necesito instalaciones especiales para almacenarlo, para moverlo y para ponerlo a reaccionar con la reacción, ¿no? Con el triglicérido y con el alcohol. Entonces, pues eso de repente sí me incrementa mucho los costos de producción y además tengo que establecer protocolos de seguridad pues mucho más estrictos por el uso de estos dos ácidos, sobre todo el sulfúrico. En cambio, en el caso de los hidróxidos, pues aunque también son peligrosos, son un poco más amigables y manejables. Entonces, no necesito instalaciones que resistan tanto la corrosión, ni tampoco necesito protocolos tan estrictos de su manejo. Aunque recuerden que los hidróxidos o las bases también son muy peligrosas, aunque pues no tanto como los ácidos fuertes como son estos dos. Entonces, con esto, chicos, pues, logramos conversiones completas. Y así puedo obtener grandes cantidades de metil-éster, que es mi producto principal, y bueno, también pues, mi producto secundario que también puedo comercializar. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, todo bien. Ahora, vamos a hablar de los beneficios del uso de biodiesel. Por un lado, pues el biodiesel tiene un mayor grado de biodegradabilidad, es decir, como yo ya hice la conversión, los metilésteres son mucho más biodegradables, es decir, pues hay muchas bacterias que tienen los mecanismos enzimáticos para cortar esta estructura y poder utilizarla, entonces pues, es una mejor opción. En cambio, pero eso va a depender mucho otra vez, del radical de la cadenita que acompaña al metiléster. Y esta viene directamente de qué tipo de grasa utilicé, del triglicérido de origen. Entonces, pues la capacidad de biodegradación pues depende un poquito de su origen. Sin embargo, son más biodegradables que su equivalente derivado del petróleo. Son renovables, obviamente, pues porque es de origen vegetal y animal, no es tóxico, y lo más importante, estos
estos biocombustibles son libres de azufre y también son libres de compuestos aromáticos que pueden convertirse en compuestos carcinogénicos. Entonces esa es una gran ventaja. ¿Por qué? Por su origen vegetal y animal. ¿Sí? En el caso de los lípidos vegetales y los lípidos animales, pues no tienen tantos compuestos azufrados como en el caso de el diésel, bueno, más bien de los lípidos derivados del petróleo, que ahí tenemos un montón de compuestos azufrados y entonces pues, se generan un montón de óxidos de azufre que son bastante malos para el medio ambiente. Se supone que hay un ahorro de emisiones de dióxido de carbono en comparación con el uso de los combustibles fósiles y tienen un ciclo cerrado del carbono. ¿Esto qué quiere decir, chicos? Bien importante, sobre todo cuando usamos aceites vegetales, pues estamos usando plantas y acuérdense que todas las plantas son excelentes captadores de dióxido de carbono. Entonces, cuando yo fabrico, o bueno, creo, o planto, o siembro la materia prima para obtener el aceite que voy a usar para producir biodiesel, estoy también captando muchísimo dióxido de carbono. Entonces, otra vez, es un efecto, más bien es una ventaja o un beneficio secundario. Se supone que estoy produciendo poco dióxido de carbono, pero también estoy captando mucho dióxido de carbono, entonces el balance global es muy favorable. Y pues el ciclo del carbono se cierra específicamente a la producción del biodiesel. Entonces también es una ventajota porque no modifico el ciclo biogeoquímico general del carbono. ¿Cuáles son los beneficios económicos? Es simple de usar, es seguro en su manejo y seguro en su almacenamiento. Sus subproductos pueden reutilizarse y además se pueden comercializar de manera muy rentable, específicamente la glicerina. Incrementa la durabilidad del motor y mejora la lubricidad y el funcionamiento. Entonces esto hace que los motores de combustión interna que usan biodiesel pues alarguen su vida útil. Y tiene un gran poder lubricante, a diferencia del gasoil o diésel, que para adquirir estas cualidades debe agregarse justamente azufre o aditivos. Entonces, pues esa es una ventaja. Ya no tengo que agregar más azufre y por lo tanto, a la hora de hacer la combustión de lo que es el diésel común, pues se generan un montón de óxidos de azufre. Entonces, pues esto es bien malo para el ambiente. En cambio, con el biodiesel ya no necesito agregar azufre extra. ¿Por qué? Porque su misma estructura química facilita, bueno, no facilita, más bien le provee una mayor propiedad lubricante. Acuérdense que muchos de estos compuestos deben de ser lubricantes, es decir, deben de evitar la fricción de superficies, que en este caso sería de pues, fierro contra fierro o metal contra metal. Ahora. Maestra, ¿Ande? perdón, ya son las 10. Ah, ok, muy bien. Déjenme nada más terminar esta parte. Ya nada más, chicos. El biodiesel, si no se puede usar como combustible completo, sí puede usarlo como aditivo para mejorar la lubricidad del gasoil. Este también pues, es un uso alternativo. Okay. ¿Dudas, preguntas hasta el momento, chicos? Creo que no. Okay. Entonces, si no hay dudas ni preguntas, chicos, aquí les